Bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y complejo, las doctrinas militares de dos potencias nucleares en Asia, India y Pakistán. Estas doctrinas han sido moldeadas por su historia compartida, conflictos pasados y la geopolítica regional como internacional. En este PowerPoint hablaré de los antecedentes históricos hablando desde el dominio británico hasta los conflictos modernos y cómo estos registros e hitos históricos moldearon la doctrina militar de ambos países. Durante casi 3 siglos, el subcontinente indio fue escenario de la lenta, pero implacable expansión de intereses foráneos. Primero, la Compañía Británica de las Indias Orientales consolidó su dominio tras la Batalla de Plassey en 1757 y en 1858, tras la rebelión de los cipayos, el control pasó directamente a la corona británica, que gobernaría hasta la independencia en 1947. En este vasto territorio, las aspiraciones políticas comenzaron a cristalizarse con la fundación del Congreso Nacional Indio en diciembre de 1885. Originalmente, aglutinó sobre todo a la élite hindú de habla inglesa, profesionales, funcionarios y terratenientes, aunque ya contaba con voces musulmanes y de otras comunidades. Sus primeros objetivos no eran la ruptura inmediata con el poder colonial, sino la obtención de reformas graduales, mayor participación india en los órganos de gobierno y políticas más equitativas hacia la población local. El fin de la Primera Guerra Mundial avivó el deseo de independencia. En diciembre de 1929, durante la sesión anual del Congreso en Lahore, se aprobó la histórica resolución de Purna Swaraj, o soberanía total, como la meta ineludible, marcando un claro punto de inflexión en la lucha nacionalista. Pero, a la sombra de estas reivindicaciones, se gestaban temores entre la población musulmana. En diciembre de 1906 nació la Liga Musulmana en Daca, con la misión de defender los intereses de los musulmanes, que se veían minoritarios en un movimiento independentista liderado por el Congreso. Bajo el liderazgo de Muhammad Ali Jinnah, la Liga pasó de reclamar garantías constitucionales a plantear la creación de un Estado separado, primero como opción de autonomía dentro de una India unida, y después, tras el fracaso de las conferencias de la Mesa Redonda y el creciente miedo a quedar marginados, la teoría de las dos naciones sentó las bases de la futura partición. Varios acontecimientos radicalizaron aún más las posturas. Primero fue la masacre de Jallianwala Bagh el 13 de abril del 19, con centenares de civiles desarmados muertos por tropas británicas en Amritsar. Después el movimiento Khilafat de 1920, con huelgas y protestas en favor del califato otomano que unieron temporalmente a musulmanes e hindúes en una causa antiimperial. Y después, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, con el reclutamiento masivo de indios en el ejército británico, combinado con promesas incumplidas de reformas políticas, intensificó el conflicto entre nacionalistas y autoridades coloniales. Por su parte, la estrategia británica de divide y vencerás exacerbó tensiones comunales, la elaboración de censos discriminatorios, la delimitación en circunscripciones electorales según religión y la promoción de líderes comunitarios reforzaron la percepción de que la coexistencia dentro de un mismo Estado sería inviable. Así, tras décadas de protestas, negociaciones fallidas y violencia puntual, las élites políticas de hindúes y musulmanes caminaron de forma irreversible hacia dos proyectos nacionales separados. En agosto de 1947, el Reino Unido concedió la independencia al Virreinato de la India, que se fraccionó en la Unión de la India y el dominio de Pakistán, dando fin a casi 200 años de dominación colonial y abriendo un capítulo nuevo, pero doloroso, marcado por migraciones masivas y enfrentamientos sectarios. En el subcontinente indio, la convivencia de múltiples comunidades religiosas, hinduistas, musulmanas, sikh, cristianas, janistas y budistas, constituyó durante siglos un mosaico cultural de extraordinaria riqueza.
Sin embargo, esa diversidad fue minada paulatinamente por el auge de una política basada en la identidad confesional. Varios historiadores, entre ellos Gyanendra Pandey, sostienen que el comunalismo, o sea, la política de división según líneas religiosas, no era un rasgo autóctono, sino una creación del régimen colonial. La administración británica, al instrumentar censos diferenciados y promulgar la Ley de Municipios de 1909, que estableció electorados separados para hindúes y musulmanes, sentó las bases legales de esa fragmentación identitaria. Durante las décadas de 1930 y 1940, este fenómeno cobró nueva fuerza. La priorización de identidades religiosas en la lucha por el poder político vivificó rivalidades locales y fracturó el tejido social. Aun cuando la demanda de un Estado musulmán, Pakistán, fue esencialmente un movimiento táctico para asegurar representación y autoridad, su legitimación se apoyó en discursos de separación religiosa más que en convicciones teológicas profundas. El clima de tensión propició la emergencia de corrientes extremistas cuyo discurso exaltaba la supremacía religiosa sobre el pluralismo. Grupos como el Rashtriya Swayamsevak Sangh o RSS por el lado hindú o el movimiento Haksar de las filas musulmanas contribuyeron a radicalizar el ambiente político. En distintos puntos del subcontinente se encendieron focos de violencia local. Por ejemplo, los disturbios campesinos de 1930 a 1940, que consistió de choques entre campesinos musulmanes y terratenientes hindúes, donde las tensiones de clase se solaparon con las religiosas. Los pogromos en Bengala y en Punjab a mediados de los 40, con limpiezas étnicas organizadas que años antes de la partición forzaron migraciones masivas. Los disturbios de Calcuta, agosto de 1946, con enfrentamientos comunales que dejaron cerca de 4.000 muertos, prefigurando la violencia generalizada de 1947. Estos episodios, aunque localizados, revelaron la fragilidad de la coexistencia interreligiosa y la peligrosidad de instrumentar la fe como arma política. Fueron, en efecto, el ominoso preludio de la tragedia de la partición. Una ruptura que, al consumarse en agosto de 1947, desencadenó un éxodo sin precedentes y unas matanzas de escala continental. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico emergió como una potencia victoriosa pero profundamente debilitada. La economía británica estaba en ruinas, las reservas se habían agotado y la deuda acumulada era colosal. Solo con su colonia más importante, la India, el Reino Unido debía más de 1.300 millones de libras esterlinas. Al mismo tiempo, la opinión pública en Gran Bretaña comenzaba a rechazar el peso de la administración imperial. El costo económico y humano del dominio colonial ya no se justificaba. La reconstrucción nacional se convirtió en la prioridad y mantener la India bajo control dejó de ser una opción sostenible. En paralelo, la situación en el subcontinente indio se volvía insostenible. El movimiento por la independencia, liderado por el Congreso Nacional Indio y figuras como Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru y Vallabhbhai Patel, se intensificaba. Por su parte, la Liga Musulmana, bajo el liderazgo de Muhammad Ali Jinnah, exigía un Estado independiente para los musulmanes del subcontinente, o sea, Pakistán. Además, la violencia comunal entre hindúes y musulmanes comenzaba a escalar en varias regiones del país. La revuelta de la Marina Real India en 1946, protagonizada por marinos indios en protesta contra sus condiciones y la autoridad británica, fue un claro indicador de que incluso las fuerzas armadas ya no podían ser consideradas leales. El poder colonial estaba colapsando desde dentro. En este contexto, el gobierno laborista británico, encabezado por el primer ministro Clement Attlee, tomó una decisión histórica. En febrero de 1947 anunció oficialmente que el Reino Unido se retiraría de la India a más tardar en junio de 1948. La declaración no solo marcó el final formal del Raj británico, sino que también colocó una fecha límite clara a una situación política cada vez más crítica. Sin embargo, la violencia intercomunal,
Las presiones políticas y el temor de que una guerra civil devastara la región y dañara los intereses británicos restantes llevaron a acelerar el proceso. Así, el calendario original fue comprimido dramáticamente, y el fin del dominio colonial se concretó apenas 6 meses después, en agosto de 1947. Para administrar esta compleja transición, Londres nombró como nuevo y último virrey de la India a Lord Louis Mountbatten, un aristócrata británico con experiencia militar y conexiones políticas. Su misión era doble: supervisar la entrega del poder y diseñar un plan viable para la partición del territorio. Este desafío era monumental. La Liga Musulmana insistía con firmeza en la creación de un Estado separado, mientras que el Congreso todavía albergaba esperanzas de una India unida. Las diferencias parecían irreconciliables y los incidentes violentos se multiplicaban. Mountbatten, presionado por el tiempo y por la urgencia de evitar una catástrofe a gran escala, optó por adelantar la fecha de independencia al 15 de agosto de 1947. En un plazo de semanas, se delinearon nuevas fronteras, se establecieron gobiernos provisionales y se trazaron los contornos de dos naciones soberanas, la Unión de la India y el dominio de Pakistán. Pero este apresurado final al dominio británico no significó una transición pacífica, muy por el contrario. La partición provocó uno de los mayores desplazamientos forzados de población del siglo XX, acompañado de violencia sectaria masiva, pérdida de vidas humanas y profundas heridas sociales que siguen resonando hasta el día de hoy. Tras el anuncio británico de retirada, una pregunta crítica emergía: ¿dónde y cómo se trazarían las fronteras entre India y Pakistán? Era un desafío monumental. Las comunidades religiosas estaban profundamente entremezcladas, las divisiones étnicas y lingüísticas eran complejas y las sensibilidades históricas extremadamente delicadas. Para resolver esta cuestión en un plazo récord, el Imperio Británico designó a Cyril Radcliffe, un jurista británico de renombre, pero sin ninguna experiencia en la India. De hecho, nunca había pisado el subcontinente y desconocía por completo su geografía, demografía, cultura o estructuras sociales. ¿Fue acaso una negligencia o una estrategia deliberada? Según algunos analistas, el nombramiento buscaba precisamente garantizar la imparcialidad. Un extranjero sin vínculos locales podía actuar como árbitro neutral. Sin embargo, su desconocimiento del contexto lo hizo dependiente de fuentes coloniales, censos, mapas, informes administrativos, datos muchas veces sesgados o desactualizados. Radcliffe no trabajó solo. Dos comités lo asistieron, uno para Punjab y otro para Bengala, integrados por jueces indios, hindúes y musulmanes. Pero la tensión política y el calendario impuesto por Mountbatten dificultaron el consenso, en casos clave como la división de Calcuta. Las recomendaciones de los comités fueron ignoradas por razones políticas o estratégicas, y lo más crítico era que Radcliffe tenía apenas 5 semanas para terminar su tarea. En ese escaso margen de tiempo, debía dividir territorios vastos, con millones de personas, religiones mezcladas, pueblos sin infraestructura de comunicación y zonas rurales con escasa información cartográfica. Se basó principalmente en los censos de 1941, mapas topográficos y criterios demográficos, cuando la situación sobre el terreno ya había cambiado considerablemente. Uno de los ejemplos más controvertidos fue el distrito de Gurdaspur, en Punjab. Pese a tener una mayoría musulmana, fue asignado a la India, permitiéndole un corredor estratégico hacia el estado principesco de Cachemira. Esta decisión no fue demográfica sino que geopolítica, un movimiento que tendría consecuencias críticas en las décadas siguientes. El resultado fue la famosa y tristemente célebre línea Radcliffe, que partió en dos las regiones de Punjab y Bengala, históricamente unidas, culturalmente ricas y socialmente integradas. La línea no solo atravesó provincias, sino aldeas, campos, vías férreas e incluso hogares. La consecuencia inmediata fue una catástrofe humanitaria sin precedentes en la región. Entre 14 y 18 millones de personas fueron desplazadas a la fuerza, muchas veces caminando cientos de kilómetros, sin seguridad ni asistencia.
y entre 1 y 2 millones de personas perdieron la vida en una oleada de violencia sectaria, venganzas, limpiezas étnicas y colapsos administrativos. La partición tampoco resolvió el destino de los más de 560 estados principescos que existían bajo el Raj británico. Estos reinos semiautónomos, gobernados por maharajas, nawabs y sultanes, quedaron en libertad de unirse a India o a Pakistán, o incluso optar por la independencia. Esta cláusula, lejos de facilitar la paz, abrió nuevos focos de conflicto, siendo el caso más paradigmático el de Jammu y Cachemira, cuyo gobernante hindú eligió integrarse a la India pese a tener mayoría musulmana. Este episodio marcaría el inicio de uno de los conflictos territoriales más largos del siglo XX. Es cierto que la administración colonial británica aceleró una partición caótica, mal planificada y deshumanizante, pero también es importante reconocer que los líderes locales, tanto en la India como en Pakistán, aceptaron la línea Radcliffe como era. Lo hicieron para asegurar el control político sobre sus respectivos estados, priorizando el poder central sobre las realidades y demandas de la comunidad local. El precio fue altísimo y las consecuencias duraderas. La línea Radcliffe no solo separó tierras, sino también memorias, afectos y vidas. Un trazo de tinta sobre un mapa que se convirtió en una cicatriz permanente sobre el cuerpo del subcontinente. Pero la historia claramente no terminó ahí. La división dejó múltiples cuestiones sin resolver, siendo la disputa por Jammu y Cachemira la más crítica. El antiguo principado, gobernado por un maharaja hindú, pero de mayoría musulmana, accedió a unirse a la India, lo que provocó el primer conflicto indo-pakistaní apenas semanas después de la independencia. Fue la primera de varias guerras entre ambas naciones y el inicio de una tensión estructural que sigue definiendo la política regional hasta el día de hoy. El legado de la partición es un capítulo aún abierto, un acontecimiento que representa tanto el fin de un imperio como el nacimiento doloroso de dos naciones, una independencia ganada con determinación y lucha, pero también pagada con sangre, desarraigo y memoria rota. Sin embargo, globalmente, ¿cuándo no ha sido así? Las fronteras trazadas en 1947 continúan marcando el destino de millones y, en muchos sentidos, el subcontinente aún sigue procesando el trauma de aquella medianoche en la que se despertó a la libertad, pero también al abismo. Y así entramos al primer conflicto bélico. Espero que con todo este trasfondo histórico podamos comprender con mayor entendimiento el inicio o la gestación de sus doctrinas militares. Tras la retirada británica y la partición del subcontinente en 1947, uno de los problemas más urgentes fue la integración de los 565 estados principescos, entidades semiautónomas bajo tutela del Raj, ahora obligadas a elegir entre la India o Pakistán. La mayoría de ellos, tomando en cuenta su posición geográfica, la religión predominante de su población y la voluntad de sus gobernantes, optó por integrarse a uno de los dos nuevos estados. Pero hubo excepciones y una de ellas estaba destinada a encender el primer conflicto armado entre India y Pakistán. El estado de Jammu y Cachemira, ubicado en una encrucijada geopolítica entre la India, Pakistán, China y el Tíbet, era gobernado por el Maharaja Hari Singh, un hindú que regía sobre una población de mayoría musulmana. Desde el inicio, Hari Singh se resistió a unirse a cualquiera de los dos países buscando un estatus independiente, pero ni la India ni Pakistán estaban dispuestas a permitir tal escenario. Ambos veían en Cachemira un territorio clave. La India como un símbolo de su secularismo multiconfesional y Pakistán como una región naturalmente destinada a formar parte de su territorio por su demografía. Las tensiones crecían mientras el Maharaja intentaba mantener el control interno, presionado por ambos lados, con una población dividida y movimientos insurgentes en gestación. Su indecisión sería explotada por actores externos. En octubre de 1947, grupos tribales armados procedentes de la frontera noroeste de Pakistán, mayormente pashtunes, cruzaron la frontera hacia Cachemira. Aunque no uniformados, contaban con apoyo logístico y militar de Pakistán, cuyo objetivo era claro: forzar la adhesión del Estado a Islamabad por medio de los hechos consumados.
Los invasores avanzaban rápidamente. Saqueos, asesinatos y caos siguieron su paso, y en pocas jornadas la capital regional, Srinagar, se encontraba bajo amenaza directa. En este contexto desesperado, el Maharaja solicitó apoyo militar a la India, pero Nueva Delhi impuso una condición: debía firmarse el Instrumento de Adhesión, un documento legal que formalizaba la integración de Jammu y Cachemira a la Unión India. Entre el 26 y el 27 de octubre de 1947, Hari Singh firmó el acuerdo. Pocas horas después, tropas indias fueron aerotransportadas a Srinagar, iniciando así el primer conflicto armado entre la India y Pakistán. La adhesión fue reconocida por el gobierno británico y por la India, pero rechazada por Pakistán, que denunció que fue obtenida bajo coerción. Además, India prometió someter la cuestión de la soberanía a un plebiscito, compromiso que nunca se concretó, alimentando una disputa diplomática y jurídica que permanece sin resolver hasta el día de hoy. Sin embargo, también debe considerarse que antes de la invasión tribal, entre septiembre y octubre, milicias hindúes y fuerzas del Maharaja habrían perpetrado masacres contra hasta 200.000 musulmanes en la región de Jammu, un hecho que alteró drásticamente la demografía local. Esta tragedia también contribuyó a la radicalización de las posiciones en ambos bandos. Con el envío de tropas indias, el conflicto se intensificó rápidamente. La lucha se extendió por regiones claves, por Srinagar, que era la capital política y símbolo del dominio en el valle, por Jammu, zona de predominio hindú, Ladakh, región montañosa budista con valor estratégico, y por supuesto el valle de Cachemira, fértil y densamente poblado, que se convirtió en el escenario central de los enfrentamientos. Inicialmente las fuerzas indias lograron contener y expulsar a gran parte de los combatientes tribales. Sin embargo, el conflicto escaló cuando unidades regulares del ejército pakistaní comenzaron a involucrarse de manera directa, transformando una intervención irregular en una guerra convencional entre dos estados recién nacidos. La geografía de Cachemira, cordilleras, pasos de montaña, valles aislados, añadió enormes dificultades logísticas. Las condiciones extremas, el clima implacable y la falta de infraestructura moderna transformaron la guerra en una lucha de resistencia y adaptación, más que de superioridad numérica. Durante meses, ambos bandos combatieron por posiciones clave, mientras la comunidad internacional comenzaba a prestar atención al conflicto. Finalmente, en enero de 1949, y tras la mediación de las Naciones Unidas, se declaró un alto al fuego, estableciendo la llamada línea de control, una línea de facto que dividía Cachemira entre una administración india en el centro y sur y una administración pakistaní en el norte y el oeste. Este acuerdo no resolvió la disputa, pero sí marcó una división de facto del territorio, creando dos zonas, una administrada por la India y otra por Pakistán. Esta división se formalizó en el Acuerdo de Karachi el 27 de julio de 1949 mediante la llamada Línea de Cese al Fuego, que más tarde, tras el Acuerdo de Simla en 1972, pasó a denominarse oficialmente como Línea de Control. Aunque pensada como una medida temporal, la línea de control se ha mantenido como una frontera militarizada y altamente volátil, escenario recurrente de escaramuzas, infiltraciones y violencia esporádica. En abril de 1948, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 47, la cual proponía lo siguiente: 1. La retirada escalonada de las fuerzas pakistaníes y tribales. 2. La reducción de la presencia militar india. 3. El establecimiento de una administración neutral. Y 4. La realización de un plebiscito libre e imparcial para que el pueblo cachemir determinase su futuro. Sin embargo, el plebiscito nunca se llevó a cabo, debido a profundas discrepancias entre India y Pakistán sobre las condiciones para su implementación, especialmente en lo relativo a la desmilitarización. India sostenía que Pakistán debía retirar completamente sus fuerzas antes de cualquier votación, mientras que Pakistán temía una manipulación unilateral por parte de la administración india. El primer conflicto indo-pakistaní dejó profundas secuelas. Cachemira quedó atrapada en una ambigua situación legal y política que muchos describen como un conflicto congelado.
y durante décadas esta región ha vivido periodos cíclicos de insurgencia, militarización y represión, afectando gravemente a su población civil. A nivel interno, este conflicto contribuyó a fortalecer la identidad social y nacional de tanto India como Pakistán, estructuradas en torno a la percepción del otro como amenaza existencial. Y esto es factor clave en su doctrina militar. Esta rivalidad, por lo tanto, moldeó la doctrina, la política exterior y la visión del orden regional. Por lo tanto, para terminar la primera parte de este video, tenemos en cuenta que la partición de 1947 marcó el inicio de una de las rivalidades interestatales más persistentes del siglo XX, parece que del siglo XXI. El conflicto de Cachemira no fue solo una disputa territorial, sino también un choque de identidades religiosas, visiones políticas y aspiraciones estratégicas, elementos que le otorgaron una dimensión ideológica y emocional particularmente intensa. Durante la Guerra Fría, el conflicto se vio aún más complicado por la inserción de ambos países en alianzas globales. Pakistán buscó respaldo en Occidente, adhiriéndose a pactos como el SEATO y el CENTO y desarrollando una relación cada vez más estrecha con China, especialmente tras el conflicto sino-indio de 1962 y la disputa territorial en Aksai Chin. Esta alianza sino-pakistaní añadió una dimensión geoestratégica a la región, desafiando la seguridad india en múltiples frentes. Por su parte, la India adoptó una política de no alineamiento, aunque en la práctica se aproximó a la Unión Soviética, que le ofreció apoyo militar, económico y diplomático, en especial ante la cuestión de Cachemira en la ONU. En suma, el primer conflicto de Cachemira cimentó una rivalidad estructural entre India y Pakistán, que no ha cesado de evolucionar y expandirse a lo largo del tiempo, con esas consecuencias que han resonado mucho en estas últimas semanas. La doctrina militar de la India y de Pakistán no se forjó exclusivamente en función de su rivalidad mutua. En el corazón del sur de Asia, una nueva fuerza comenzaba a proyectar su sombra, la República Popular China. La proclamación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949 reconfiguró profundamente el tablero geopolítico del continente asiático. Bajo el liderazgo de Mao Zedong, el nuevo régimen comunista adoptó una política de reafirmación territorial. Regiones periféricas, como Mongolia Interior, Xinjiang y especialmente el Tíbet, fueron declaradas parte integral del Estado chino en una visión histórica que rechazaba cualquier fragmentación. Apenas un año más tarde, en 1950, el Ejército Popular de Liberación, el brazo armado del nuevo régimen, inició operaciones militares en las regiones de Kham y de Amdo. Se trataba de territorios tradicionalmente tibetanos, aunque su control político había sido débil o difuso durante décadas. El avance culminó con la captura de Chamdo el 19 de octubre de 1950. Este hecho forzó al gobierno tibetano a abrir negociaciones bajo fuerte presión militar. La respuesta del Dalai Lama fue prudente. Se trasladó temporalmente al sur del país, sin abandonar definitivamente Lhasa, en un intento de preservar el equilibrio interno. Al mismo tiempo, se apeló a la comunidad internacional, incluida la ONU. Sin embargo, ni Naciones Unidas ni la India intervinieron. La estabilidad regional y el temor a una escalada mayor primaron sobre cualquier reacción directa. En mayo de 1951, representantes del gobierno tibetano firmaron el llamado Convenio de los 17 Puntos. En teoría, este acuerdo garantizaba la autonomía interna del Tíbet bajo soberanía china. En la práctica, significó el inicio de una presencia política y militar sostenida de la República Popular China en el corazón del Himalaya. Para la India, estos acontecimientos no pasaron desapercibidos. En Nueva Delhi, la ocupación del Tíbet y la rápida consolidación del control chino encendieron las alarmas estratégicas. Zonas como Ladakh, en el sector occidental, y el entonces conocido como Nefa, hoy Arunachal Pradesh, comenzaron a ser vistas bajo una nueva luz. La percepción india sobre sus fronteras septentrionales, antes manejadas con una cierta ambigüedad heredada del período colonial, empezó a transformarse. La desconfianza, todavía incipiente, germinaba. Pero, ¿por qué exactamente China no reconocía los límites territoriales que otros consideraban legítimos?
La respuesta, como en muchos otros conflictos fronterizos de Asia, nos lleva nuevamente al legado del Imperio Británico. Durante el dominio británico en la India, varias líneas fronterizas fueron propuestas para delimitar el extremo norte del subcontinente. En el sector oriental, en 1914, la Convención de Simla trazó la conocida Línea McMahon, acordada entre autoridades británicas y representantes tibetanos. China, que no participó plenamente ni reconocía la legitimidad política del Tíbet como negociador autónomo, rechazó dicha línea desde su origen. En el sector occidental, el panorama era aún más confuso. A lo largo del siglo XIX, Londres propuso distintas delimitaciones, como la línea Johnson en 1865, que otorgaba a la India una mayor porción de Aksai Chin, y más tarde la línea McCartney-MacDonald en 1899, considerada más moderada al ceder parte del mismo territorio a China. Aksai Chin, una planicie desértica a gran altitud y escasamente habitada, parecía entonces poco más que una incógnita cartográfica. Sin embargo, su valor estratégico cambiaría radicalmente. Con el control efectivo del Tíbet tras el convenio de 1951, China comenzó a desplegar infraestructura y presencia militar en las regiones fronterizas. La construcción de una carretera en Aksai Chin, una vía que conectaría a Xinjiang con el Tíbet, se convirtió en uno de los elementos más sensibles del futuro conflicto. Para India, estas acciones reflejaban una amenaza directa a su soberanía territorial. Para China, era una restauración de lo que consideraba históricamente suyo. Lo cierto es que, en ausencia de una delimitación fronteriza clara, mutuamente reconocida y jurídicamente sólida, el terreno estaba sembrado para disputas futuras. Lo que parecía una cuestión cartográfica se transformaría pronto en un asunto de seguridad nacional para ambos estados. Y esa tensión, incubada lentamente durante la década de 1950, no tardaría en estallar. Y así es como pasamos formalmente al primer conflicto armado entre India y China. La historia de la rivalidad entre India y China no solo se ha forjado en las montañas de Aksai Chin ni en las líneas punteadas de los mapas heredados del colonialismo británico. A veces, los giros decisivos en la política internacional emergen desde los márgenes, desde regiones remotas pero cargadas de simbolismo. Tal fue el caso del Tíbet, cuyo destino a finales de la década de 1950 provocó un deterioro irreversible en las relaciones entre Nueva Delhi y Beijing. En honor al tiempo de un video que ya es bastante extenso, pero cargado de contenido, debo mencionar brevemente que las relaciones fronterizas entre India y China no eran de lo más suaves ni de lo más homogéneas. Habían patrullas de ambos lados que estaban en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, pero nunca hubo una escalada y siempre todo problema se fue resolviendo mediante vía diplomática o canales de bajo perfil. Pero en marzo de 1959, la calma aparente que persistía en el altiplano tibetano se quebró abruptamente. En la capital, Lhasa, estalló una rebelión popular masiva contra el dominio de la República Popular China. Lo que comenzó como una manifestación de lealtad al Dalai Lama y resistencia a la integración forzada, pronto se transformó en una revuelta generalizada. La respuesta de Beijing fue contundente. El Ejército Popular de Liberación sofocó la rebelión con una fuerza aplastante, dejando tras de sí un saldo de represión, destrucción y miles de víctimas. Pero el impacto de este levantamiento no se limitó al interior del Tíbet. En medio del caos, el 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, emprendió un riesgoso y arduo viaje hacia el exilio. El 31 de marzo de 1959, tras cruzar a pie los Himalayas junto a un grupo reducido de escoltas y seguidores, ingresó en un territorio indio por la región de Tawang, en el estado de Arunachal Pradesh. El gobierno indio, liderado por Jawaharlal Nehru, tomó entonces una de las decisiones diplomáticas más significativas de su era: otorgar asilo político al Dalai Lama y posteriormente a más de 80.000 refugiados tibetanos. Esta medida, justificada públicamente por motivos humanitarios y en coherencia con una antigua tradición india de acogida a los perseguidos, generó profundas repercusiones. Desde la óptica china,
La concesión de asilo fue interpretada como una provocación directa. Para Beijing, el Tíbet era una región históricamente sujeta a la soberanía china y la huida del Dalai Lama, seguida por su recibimiento oficial en India. Fue vista como una intromisión inaceptable en sus asuntos internos. El gesto indio quebró, según los líderes comunistas, la confianza entre ambos estados y abrió una brecha difícil de cerrar. Hasta ese momento, la relación sino-india había estado marcada por un tono de cooperación y buena voluntad. Frases como la Indi-Chini Bye-Bye, que se traduce como indios y chinos son hermanos, habían definido la diplomacia bilateral desde principios de la década de los 50. Ambos países, emergentes de sus respectivas revoluciones, compartían una narrativa de descolonización, no alineamiento y construcción soberana. Sin embargo, la crisis de 1959 actuó como un punto de inflexión. La presencia creciente de exiliados tibetanos en suelo indio y la actividad política de la comunidad en el exilio comenzaron a generar suspicacias en Beijing. La idea de que India pudiera convertirse en plataforma de apoyo para un movimiento independentista tibetano se instaló con fuerza en los círculos de poder chino. Esa tensión, hasta entonces política y diplomática, pronto se volvió tangible en el terreno. El 21 de octubre de 1959, en el paso montañoso de Konkalá, una zona remota de Aksai Chin, tropas chinas y fuerzas indias se enfrentaron en un violento tiroteo. 9 soldados indios murieron en este intercambio. Para el gobierno indio y su opinión pública, este incidente fue interpretado como una agresión injustificada y una señal de que el espíritu de hermandad había quedado definitivamente enterrado. La reacción en Nueva Delhi fue inmediata: condenas oficiales, protestas diplomáticas y un aumento del tono nacionalista en los discursos del Parlamento. Para muchos analistas de la época, Konkalá no solo representó una escaramuza fronteriza, sino un símbolo del colapso total de las relaciones amistosas entre las dos grandes potencias asiáticas. A partir de ese momento, la confianza mutua se desintegró y el camino hacia la confrontación directa quedó abierto. El deterioro diplomático iniciado en 1959 no solo fue una consecuencia de los eventos en el Tíbet, fue el síntoma de una incompatibilidad más profunda entre dos visiones del orden territorial y político en Asia. El factor Tíbet había transformado una disputa fronteriza en una rivalidad estratégica con implicancias globales. El 20 de octubre de 1962, la República Popular China lanzó una ofensiva militar coordinada a lo largo de su extensa frontera con la India, marcando el inicio formal de la Guerra Sino-India. Las operaciones se desarrollaron simultáneamente en dos sectores geográficos clave: el occidental, en Aksai Chin, y el oriental, en la región entonces conocida como Nefa, actualmente Arunachal Pradesh. En el sector occidental, las tropas del Ejército Popular de Liberación avanzaron desde Xinjiang hacia zonas estratégicas como el Valle del Galwan, el aeródromo de Chushul y el remoto puesto de Daulat Beg Oldi. Este frente fue desencadenado por la presencia india en Aksai Chin, un territorio que China consideraba esencial para conectar el Tíbet con su provincia occidental. La construcción de infraestructura vial india en la zona fue percibida en Pekín como una amenaza directa a su control territorial. En el sector oriental, la ofensiva china se desplegó desde el Tíbet hacia los pasos de montaña de Bomdila y Sela, rutas vitales que conducen al corazón del noreste indio. El objetivo era socavar la autoridad india en Arunachal Pradesh, región que Pekín identifica como parte integral del sur del Tíbet. La ofensiva de 1962 fue el resultado de un deterioro prolongado en las relaciones bilaterales, alimentado por diferencias ideológicas en plena Guerra Fría, incidentes fronterizos recurrentes y, especialmente, por la decisión india de otorgar asilo al Dalai Lama tras el levantamiento tibetano del 59. Para China, las divergencias sobre la frontera común se habían tornado irreconciliables, precipitando un conflicto armado como vía de resolución. Las fuerzas indias se encontraban disgregadas en puestos avanzados remotos, mal comunicados
y carentes de equipamiento adecuado para el combate en alta montaña. Las líneas logísticas eran ineficientes, con suministros irregulares y escaso apoyo en caso de ataque. Además, buena parte del contingente no estaba aclimatado ni entrenado para operaciones a gran altitud, lo que minó su capacidad de resistencia frente a un enemigo mejor preparado. Por contraste, las tropas chinas gozaban de una logística robusta desde el altiplano tibetano. Contaban con rutas de abastecimiento estables y efectivos entrenados específicamente para el terreno. Su doctrina operativa favoreció ataques rápidos, localizados y decisivos, aprovechando las debilidades del despliegue indio. Sin embargo, estudios chinos y análisis, como los de Stephen Hoffman, también reconocen dificultades. En Aksai Chin, el EPL experimentó sobreextensión, retrasos en el relevo de tropas y rutas que faltaban ser desarrolladas. En medio de la adversidad emergió una gesta heroica. El 18 de noviembre, en el paso de Roesangla, una compañía del 13º Batallón del Regimiento Kumaon, liderada por el mayor Shaitang Singh Bati, resistió hasta el final frente a fuerzas chinas que la superaban numéricamente en una proporción de 25-1. De los 120 hombres de la compañía Charlie, ninguno sobrevivió, pero infligieron entre 700 y 1400 bajas enemigas, dependiendo de la fuente. Este acto de sacrificio y tenacidad permanece como uno de los episodios más recordados de valentía en la historia militar india. El 21 de noviembre, tras apenas un mes de hostilidades y con el control efectivo de Aksai Chin, China anunció un sorpresivo alto al fuego unilateral. Las tropas chinas se retirarían al norte de la línea McMahon en el este, pero mantendrían sus posiciones al oeste, consolidando sus logros en Aksai Chin. Pekín rechazó toda intervención externa, desestimando cualquier mediación internacional. Para muchos analistas, la decisión respondió tanto a haber alcanzado los objetivos como a factores globales, incluida la coincidencia con la crisis de los misiles de Cuba, que absorbía la atención diplomática global. La derrota provocó una conmoción interna. El gobierno fue duramente criticado. El ministro de Defensa, Krishna Menon, dimitió y se comisionó el informe Henderson-Brooks-Bhagat, que aún permanece clasificado. Se duplicó el presupuesto de defensa en 2 años, se crearon nuevas divisiones de montaña y se modernizó el arsenal con MiG-21 soviéticos, tanques T-55 y helicópteros occidentales. A nivel doctrinario, India mantuvo la política de no alineación, pero adoptó un no alineamiento activo, buscando cooperación militar con potencias como Estados Unidos y el Reino Unido, sin comprometer su independencia estratégica. Paralelamente, fortaleció su alianza con la Unión Soviética, sentando las bases para una India militarmente más preparada en la región del Himalaya. Tras su victoria, China adoptó una política de consolidación. Aunque había avanzado profundamente en Arunachal Pradesh, optó por retirarse de esta región, subrayando que su interés principal era garantizar la seguridad de Aksai Chin. Esta moderación estratégica indicaba que sus objetivos eran específicos: asegurar líneas de comunicación con el Tíbet y enviar un mensaje disuasivo a la India. Sin embargo, China advirtió que cualquier reanudación de hostilidades podría alterar su postura. Su decisión de no ocupar permanentemente el Nefa es vista por muchos como una muestra de contención geopolítica más que como una concesión. Desde 1962, la frontera entre China e India permanece sin una demarcación legal. La llamada línea de control actual divide de facto los territorios, pero sin reconocimiento mutuo ni tratado formal. Las disputas abarcan 3 sectores: el occidental, en Aksai Chin, controlado por China, reclamado por India; el central, con Uttarakhand y Himachal, que es menos activo, pero con fricciones; y el oriental, con Arunachal Pradesh, administrado por India, pero considerado por China como Tíbet del Sur. A pesar de acuerdos para gestionar tensiones en 1993, 1996 y 2013, incidentes como Sumdrongchu, Doklam y Galwan demuestran que el conflicto sigue latente, convirtiendo esta frontera en una de las más militarizadas y volátiles del mundo. El conflicto de 1962 fue breve, fueron apenas 21 días,
pero redefinió la política de defensa de la India y consolidó la estrategia fronteriza de China. Para Nueva Delhi, reveló profundas carencias estructurales, lo que impulsó reformas doctrinales y modernización militar. Para Pekín, la guerra demostró su capacidad de proyectar poder en la región y afirmó su voluntad de resolver disputas territoriales por medios militares, si así lo consideraba necesario. Tras la guerra, India reforzó su vínculo con la Unión Soviética, recibiendo aviones, misiles y asistencia tecnológica. Este alineamiento cambió el equilibrio de poder en el sur de Asia, y al mismo tiempo emergió la doctrina de dos frentes, considerando a China y Pakistán como amenazas simultáneas. Aunque India buscó prepararse para enfrentar ambos conflictos, los recursos nunca alcanzaron plenamente sus ambiciones estratégicas, lo que llevó al desarrollo del armamento nuclear y misiles balísticos como medio de disuasión. A pesar de los acercamientos diplomáticos en las décadas siguientes, incluida la visita de Rajiv Gandhi a Pekín en 1988, la guerra del 62 dejó una herida abierta. La frontera permanece sin resolver, las percepciones estratégicas siguen marcadas por la desconfianza y cada nuevo incidente refuerza la sensación de que la paz es frágil. Así, el legado de esta guerra no es solo territorial o militar, sino profundamente político y psicológico para ambas naciones. Y para completar lo que yo llamaría como la tríada fundamental que establece la doctrina de India y Pakistán, tenemos por supuesto a la Guerra Indo-Pakistaní de 1971. La Guerra Indo-Pakistaní de 1971 no fue simplemente otro conflicto entre vecinos rivales, fue el punto de ruptura de décadas de tensiones étnicas, lingüísticas y políticas que se gestaron desde la misma fundación de Pakistán. Un conflicto que desembocó en una de las mayores crisis humanitarias del siglo XX y culminó con el nacimiento de una nueva nación, Bangladesh. Tras la partición del Raj británico en 1947, nació un nuevo estado, Pakistán, pero no era un territorio homogéneo. Estaba dividido en dos alas geográficamente separadas por más de 1.600 kilómetros. Pakistán Occidental, que era el núcleo político y militar, y Pakistán Oriental, mayoritariamente habitado por bengalíes. A pesar de compartir la misma fe islámica, ambos territorios diferían profundamente en idioma, en etnia y en cultura. Mientras el oeste dominaba el aparato estatal, económico y militar, el este, con el 56% de la población en 1951, sufría de marginación sistemática. Por ejemplo, en 1948 el gobierno pakistaní intentó imponer el urdu como el único idioma oficial, generando una reacción masiva en el este, donde el bengalí era la lengua materna predominante. El movimiento por la lengua bengalí de 1952 fue solo el inicio de un creciente descontento. El punto de inflexión llegó en 1970, en las elecciones generales. La Liga Awami, liderada por el Sheikh Mujibur Rahman y con base en el este, obtuvo una victoria aplastante. Pero el gobierno militar en Islamabad se negó a reconocer los resultados. Esta negación de la voluntad popular encendió una mecha que no tardaría en explotar. El 25 de marzo de 1971, el ejército pakistaní lanzó la brutal Operación Searchlight en Dhaka y en otras ciudades bengalíes. El objetivo era simple: eliminar cualquier resistencia. Este tópico no es muy YouTube friendly, pero universidades cerradas, líderes arrestados, represión sistemática. Se estima que entre 7.000 y 30.000 personas murieron solamente en los primeros días, porque a lo largo del conflicto esa cifra, según algunos autores, llegó a elevarse hasta 3 millones de muertos. Numerosos académicos y organizaciones internacionales describen estos hechos como un genocidio étnico-religioso dirigido principalmente contra hindúes bengalíes. La represión alimentó la rebelión. Miles de soldados y oficiales bengalíes desertaron y se unieron al Mukti Bahini, el ejército de liberación. India, que tenía fuertes lazos culturales y lingüísticos con el este de Pakistán, ofreció apoyo logístico, entrenamiento y armamento. Lo que era una insurrección interna evolucionó rápidamente hacia una guerra civil a gran escala, desbordando la frontera con una ola masiva de refugiados. Entre marzo y noviembre de 1971, más de 10 millones de refugiados cruzaron a la India,
a Bengala Occidental, Assam y Tripura, que ya empobrecidas colapsaron bajo la presión demográfica. India denunció una limpieza étnica sistemática y se preparó para intervenir, pero también se protegió a sí mismo políticamente porque en agosto de ese año firmó el Tratado Indo-Soviético de Paz y Cooperación, garantizándose respaldo estratégico de Moscú ante cualquier intento de intervención por parte de China o de Estados Unidos. El 3 de diciembre, Pakistán lanzó un ataque aéreo preventivo sobre bases indias en el oeste buscando neutralizar su poder aéreo, pero este plan fracasó. India respondió declarando la guerra y abriendo dos frentes, en el oeste, en el Punjab, en Cachemira y en Rajasthan, y en el este, que era la campaña principal, diseñada para liberar a Pakistán Oriental. Bajo el liderazgo del general Sam Manekshaw, India lanzó una ofensiva coordinada de 4 columnas desde Tripura, Assam, Meghalaya y Bengala. Con apoyo del Mukti Bahini, se ejecutaron maniobras de cerco y presión sobre Dhaka. Y en apenas 13 días, el ejército indio dominó los cielos, aniquiló la resistencia organizada y tomó Dhaka el 16 de diciembre. Ese mismo día, el teniente general A. K. Niazi, comandante del Este, firmó la rendición ante el general indio Jagit Singh Aurora. Fue la mayor rendición desde la Segunda Guerra Mundial, con 93.000 soldados pakistaníes que se convirtieron en prisioneros de guerra. Bangladesh nació oficialmente como un nuevo estado y fue reconocido internacionalmente en abril de 1972. India emergió como la potencia militar dominante en Asia del Sur. Indira Gandhi consolidó su liderazgo tanto a nivel interno como en el movimiento de países no alineados. El general Yahya Khan, derrotado y desacreditado, dimitió el 20 de diciembre. Su sucesor, el Zulfikar Ali Bhutto, marcó el regreso del poder civil en Pakistán, pero eso no habría indicado ninguna disminución de la hostilidad, porque también inició una política de rearme y desarrollo nuclear, buscando evitar futuras humillaciones. El conflicto no resolvió todos los problemas. Cachemira siguió siendo una fuente de tensión, y la guerra de 1971 dejó una huella imborrable. Fue una tragedia, una revolución y un reordenamiento estratégico. Recordarla es clave para entender que no solo el nacimiento de Bangladesh, sino también la dinámica de poder en el sur de Asia. Y ya, con ese extenso trasfondo, casi llegando a 1 hora de video, mencionando que hay numerosos otros conflictos menores e hitos entre estos dos países que sí influyen y moldean en el tema que vamos a entrar en este video, pero suponiendo que ya existe un precedente de información suficiente para comprender todo el tema en un alto nivel, procederé a discutir acerca de la doctrina de ambos países, comenzando por India. Desde los albores de su independencia, la India ha dependido de las olas del Océano Índico para sostener su crecimiento económico, garantizar su seguridad energética y proyectar su poder naval. La India se enfrenta a desafíos regionales y también globales. Voy a partir para explicar qué son las LCN o líneas de comunicación naval y por qué importan tanto en la doctrina militar naval de la India. Imaginemos que por un momento los océanos son carreteras invisibles con amplias autopistas por las que circula el 95% del comercio exterior de la India. En tiempos de paz, estas rutas son las arterias que llevan productos, alimentos y manufacturas de cualquier rincón del mundo hasta los puertos del subcontinente. En tiempos de crisis, se transforman en corredores vitales para alimentar a la población y también sostener un esfuerzo bélico si llegara a ser necesario. India importa alrededor del 80% de su petróleo del Oriente Medio. Cada gota atraviesa estrechos críticos como el estrecho de Hormuz y de Malaca, antes de llegar a refinerías como las de Jamnagar. El estrecho de Malaca en concreto conecta el Índico con el Pacífico y canaliza cerca del 25% del comercio mundial. Cualquier bloqueo o acto de piratería en estas aguas puede disparar el precio de la gasolina, detener fábricas y sumergir a la economía en la incertidumbre. Para garantizar la libre navegación, la Marina India ha adoptado un rol de proveedora de seguridad neta en su entorno marítimo, con portaaviones como el INS Vikramaditya y el nuevo INS Vikrant.
Nueva Delhi puede escoltar convoyes y disuadir agresiones en el Indo-Pacífico. Más allá de su flota, participa en coaliciones internacionales contra la piratería y ejerce patrullas con aliados, reforzando así su capacidad de proyectar poder y custodiar sus líneas de comunicación naval. Los estrechos de Hormuz, de Malaca y de Bab el Mandeb son como cuellos de botella en una autopista. Cierran el paso a miles de millones de dólares en mercancías si se bloquean. Para vigilar estos puntos, India despliega sistemas de sensores en la costa y mantiene bases avanzadas en las islas Andamán y Nicobar, desde donde puede monitorizar el tránsito marítimo y reaccionar con rapidez ante cualquier amenaza. La India sabe que no puede poner todos los huevos en la misma canasta, y con el programa Sagarmala moderniza puertos y carreteras interiores para que los barcos descarguen antes, más barato y con mayor eficiencia. Al mismo tiempo, el corredor internacional norte-sur une Mumbai con Europa a través de Irán y Rusia, ofreciendo rutas alternativas que esquivan el Canal del Suez y refuerzan la resiliencia frente a bloqueos. La presencia naval china en el Índico y su base en Djibouti han elevado la competencia por el control de las líneas de comunicación. India responde modernizando su armada con submarinos y patrulleros de altura, al tiempo que refuerza su colaboración con organismos multilaterales como el Quad y la Asociación de Estados del Océano Índico. Ejercicios conjuntos y protocolos de coordinación buscan garantizar que en caso de crisis, esas autopistas marinas no queden a merced de un solo actor. Para la India, mantener segura su línea de comunicación marítima no es una opción, sino que es una necesidad vital, es un requerimiento mínimo dentro de su doctrina marítima. Son el nexo entre su población y el mundo. Es la columna vertebral de su desarrollo y la garantía de que, en un entorno cada vez más competitivo, podrá defender sus intereses. Es por eso que invierte en buques, en puertos, alianzas y tecnología, para asegurarse de que esas rutas, que son verdaderas autopistas del mar, permanezcan siempre abiertas y bajo su mirada atenta. Exploremos la composición de flotas de la Marina India, y en vez de ahondar en detalles técnicos de cada uno, prefiero mostrarles cómo esta composición añade capacidades, y cómo esto cumple con la doctrina especificada. La India tiene todo el espectro de la guerra naval mediante la adquisición de combatientes de superficie, combatientes costeros, naves anfibias, logística, aviación naval y submarinos, dentro de los cuales hay vectores nucleares para la capacidad de respuesta nuclear. El origen histórico es uno británico, pero la mayor parte de su equipamiento es más bien de origen soviético, con buques modernizados desde diseño soviético. Más recientemente, hay diseños que distan mucho del original, enfocándose en una producción local o asociaciones con diseños occidentales como son los submarinos Scorpene franceses. Las joyas de la Marina India son sus portaaeronaves INS Vikramaditya y el INS Vikrant. El primero, una modificación extensa del almirante Gorshkov ruso, y el otro, comisionado hace muy poco tiempo, el año 2013. Ambos tienen un complemento de aeronaves que incluyen aviones como el MiG-29K y los helicópteros Kamov con roles de guerra antisubmarina y alerta temprana, así como defensa antiaérea en punto y de mediano alcance. La reciente firma del contrato para adquirir al Rafale M, que llegaría a esos del año 2030, y la integración actual de misiles Barak 8 en el INS Vikrant indican procesos concurrentes de modernización. La proyección de poder aéreo con capacidad de patrullaje aéreo y ataque terrestre como de superficie permite disuadir fuerzas navales hostiles, patrullar líneas de comunicación naval y apoyar a operaciones conjuntas de las otras ramas. Un portaaeronaves es una pieza clave en la disuasión estratégica y su sola presencia es imponente. La India ya ha empezado el proceso para adquirir un tercer portaavión con catapultas magnéticas. Mientras los portaaviones ofrecen la proyección de poder, los destructores forman la columna vertebral de la escolta y la defensa de la flota. Les presento las 4 generaciones de destructores que hoy surcan el Índico al servicio de la doctrina militar naval india. Primero es la clase Delhi o Proyecto 15. Son plataformas multirol
Con sus misiles BrahMos pueden golpear blancos de superficie marítima y terrestre a grandes distancias, mientras que sus Barak 1 defienden a la flotilla en punto y sus Gadfly defienden a media distancia. Sus tubos de torpedo, RBUs y helicópteros refuerzan la protección de línea de comunicación naval. La segunda es la clase Kolkata o Proyecto 15 Alpha. Esta generación elevó la capacidad antiaérea usando el misil de mediano alcance Barak 8, que en red con el grupo de superficie defiende áreas más extensas, y con un total de 16 misiles BrahMos, su capacidad de ataque es literalmente el doble, aumentando la disuasión a formaciones enemigas. Además incorpora un diseño furtivo incrementando su resistencia. El clase Visakhapatnam o Proyecto 15 Bravo Mejor es la última generación, refinando la fórmula con un diseño de superestructura más furtivo y diseñado desde el principio para la guerra centrada en redes. Luego también vienen los clase Rajput, que aportan disuasión extra con misiles ya obsoletos como un par de lanzadores doble con P-27 Termit-R y antiaéreos antiguos como los SA-N1 Goa con misiles extremadamente modernos como los BL-SR SAM recién introducidos en el año 2022. En definitiva, los destructores de la India aportan un escudo aéreo, disuasión antisuperficie, guerra antisubmarina, red de sensores y flexibilidad operacional, pudiendo desplegarse para patrullas de rutina como conflictos de alta intensidad, operando en todo el espectro de la guerra. Más allá de portaaviones y destructores, probablemente los que más trabajan son las fragatas y las corbetas. Estos buques patrullan el litoral, resguardan rutas comerciales y ofrecen la respuesta más rápida, especialmente cuando se trata de combatir la piratería. Con 2 unidades en servicio, la clase Brahmaputra aporta un equilibrio compacto entre potencia de fuego y maniobrabilidad. Cada buque despliega misiles Uran-E de 130 kilómetros de alcance que pueden golpear blancos de superficie. 3 celdas de 8 misiles Barak-1, erigiendo un muro antiaéreo de punto, los ASTT de 324 milímetros en lanzadores ILAS-3 junto a RBU 6000 y 2 helicópteros de guerra antisubmarina, dando forma a un sistema antisubmarino letal, más los Seaways AK-630M para la defensa en punto y el cañón Otto Melara de 76 milímetros. En doctrina, los Brahmaputra son nodos de vigilancia y patrulla, escoltan convoys, persiguen intrusos y sostienen una presencia continua en el Índico Occidental. 3 unidades furtivas conforman la serie Shivalik, pionera en tecnología furtiva. Sus credenciales incluyen misiles Club N o misiles BrahMos para la saturación antibuque, 4x8 VLS Barak 1 y lanzador Steel 1 para la defensa de área de zona, con una amplia suite de guerra antisubmarina y el helicóptero Sea King Mk-42 Bravo, más un diseño de casco y superestructura reducidos en firma de radar. Su papel es la patrulla estratégica y la guerra de sensores. Recopilan inteligencia, encabezan grupos de tarea y fuerzan a cualquier rival a revelar sus posiciones. Juntas, las fragatas Brahmaputra, Shivalik, Talwar y las corbetas Kamorta conforman una red naval flexible, desde la represión de la piratería hasta la respuesta en crisis fronterizas. Estos buques son la fuerza de reacción rápida de la Marina India, manteniendo las rutas marítimas abiertas, la soberanía intacta y proyectando presencia donde hace falta. La doctrina de seguridad neta de la Marina India no solo abarca el control del aire y del mar, sino también la capacidad de desembarcar fuerzas por vía marítima. Para ello, Nueva Delhi cuenta con una flota anfibia que combina potentes buques de asalto con embarcaciones de desembarco versátiles. El Jalashwa es la plataforma anfibia principal de la India. Permite proyectar un batallón de infantería con armamento y apoyo aéreo, estabilizando zonas costeras, apoyando operaciones de ayuda humanitaria o imponiendo un desembarco de precisión en escenarios de crisis. Estos buques especializados conforman la cadena de suministro anfibia, mueven blindados, transportes y tropas desde el Jalashwa o desde puertos avanzados hasta la costa. En un escenario de enfrentamiento o de evacuación, posibilitan la creación de una cabeza de playa defendible, garantizando la presión terrestre directa desde el mar. Con el LPD Jalashwa como buque insignia y su flota de LST Magar, Shadul
y LSUs como LSMs, la Marina de la India posee una cadena logística anfibia completa. Esta capacidad de proyectar fuerzas desde el mar refuerza la doctrina de seguridad neta, al permitir desplegar tropas, blindados y apoyo aéreo donde sea necesario, asegurando la defensa de islas estratégicas, líneas de comunicación marítima y la respuesta rápida ante crisis humanitarias o militares. Pero en el océano el poder no siempre se mide en el volumen de acero y el fuego antiaéreo. En el dominio de subsuperficie, la Marina de la India cultiva un arma clave, que es el submarino. Desde la disuasión nuclear hasta la guerra en las sombras, su flota de sumergibles aporta una dimensión oculta pero decisiva a la doctrina de seguridad neta. Tenemos los submarinos estratégicos, que son la clase Arihant. Estos dos, porque son solamente dos, conforman la segunda ola de disuasión nuclear de la India. Sumergidos a cientos de metros bajo la superficie, garantizan que Pekín, Islamabad o cualquier otra potencia consideren inviable un ataque nuclear preventivo. La amenaza de una respuesta desde las profundidades permanece siempre viva. Sin embargo, en comparación con otros países, esta rama sigue siendo la más débil del arsenal nuclear indio, limitado en el número de unidades y misiles de alcance medio. Aún así, marca la diferencia entre una estrategia que está basada solamente en tierra y aire y una auténtica tríada nuclear. Los Arihant elevan el listón de la disuasión nuclear, agregando la dimensión oceánica a la tríada estratégica india. Pero los submarinos de la clase Kalvari, Shishumar y Sindhu Ghosh pueden atacar convoyes, escoltas y plataformas de petróleo sin ser detectados, cerrando las líneas de comunicación marítima críticas en caso de conflicto. Al patrullar bajo la superficie, disuaden incursiones enemigas y refuerzan la seguridad de puertas de entrada como el estrecho de Malaca. Integrados en redes de información, sus sensores y plataformas de lanzamiento complican los planes adversarios, colaborando con destructores y aviones de patrulla en una defensa multinivel. Habiendo mencionado conceptos como la tríada nuclear y el rol de los submarinos en todo esto, creo que podemos pasar a la importante cuestión de la doctrina nuclear india. Si Pakistán desarrolló su armamento nuclear porque vio que no podría ganar convencionalmente una guerra contra la India desarrolló su programa nuclear porque vio que no podría contra China y contra Pakistán en dos frentes simultáneos. India públicamente testeó un dispositivo nuclear en mayo de 1974. Era simple, de pocos kilotones, pero al mismo tiempo esta fue la primera vez que un estado de influencia regional y no mundial probara tal arma de destrucción masiva. Luego, en 1998, probarían dispositivos que eran más avanzados, las pruebas Pokhran-2. Estos dispositivos fueron 3 de poca capacidad destructiva, relativamente hablando, una ojiva de implosión de plutonio y un dispositivo termonuclear de masiva capacidad destructiva. La concurrente postura india con respecto a su programa nuclear es uno activo, y los servicios de inteligencia estiman aproximadamente 160 ojivas, entre ellas 48 ojivas de lanzamiento aéreo, 64 ojivas para misiles balísticos terrestres, 16 lanzados vía marítima y 32 ojivas reservadas para futuras modernizaciones de misiles o nuevos diseños de entrega. La doctrina nuclear india es de muy estricto uso como respuesta a un ataque preventivo de Pakistán o China. Es decir, el único escenario en donde se utilizaría armamento nuclear es en el caso de ser atacado primero. La retaliación nuclear solo puede ser autorizada por el liderazgo político a través de la NSA o Autoridad de Mando Nuclear, que se compone de un consejo político y ejecutivo. El consejo político está liderado por el primer ministro. Es el único cuerpo que puede autorizar el uso de armas nucleares, y el Consejo Ejecutivo es liderado por el Consejero de Seguridad Nacional, que provee de inputs para la toma de decisiones por el NSA y ejecuta la directiva entregada a este por el Consejo Político. No solamente pueden responder contra un ataque estrictamente nuclear, porque en el evento de un ataque mayor de carácter químico o biológico contra India, también puede haber una respuesta. Es por lo mismo que India tiene una vulnerabilidad notoria, solamente tiene 2 submarinos con capacidad nuclear, y se cree que la rama con mayor capacidad de respuesta y supervivencia en tal escenario apocalíptico es la marina, teóricamente, específicamente el submarino, porque tiene capacidad furtiva, porque puede lanzar o responder a un lanzamiento nuclear
en cualquier momento y desde un lugar desconocido, esa es la idea. Por lo tanto, no se condice la postura de contragolpe cuando no tienes con qué contragolpear, y es por lo mismo que la India debiera enfocar sus recursos asociados al programa nuclear en expandir su brazo naval. Las capacidades nucleares incluyen misiles balísticos, como el misil Protvi, el Agni-1 y Agni-2, así como Agni-3, con el potencial de entregar una ojiva nuclear. Numerosas aeronaves de combate pueden ser vectores nucleares, como el Jaguar, el Mirage 2000 y el Sukhoi 30. Podemos asumir que si actualmente no existe una integración con el Rafale, esta sí va a ser una prioridad. En vista de los sucesos históricos narrados en este video, es seguro asumir que para un país como la India, que siempre ha estado favorable a un mundo sin armas nucleares, la decisión de crear un arma nuclear no fue por consideraciones políticas o por prestigio, sino por seguridad nacional. La prueba de 1974 fue condenada por muchos países como una violación de acuerdos realizados con Estados Unidos y con Canadá, que fueron estados que le suministraron tecnología nuclear y transferencia de materiales, siempre y cuando no hicieran una bomba con eso. Pero de momento, no hay ninguna intención de deshacerse de sus armas nucleares, argumentando que son parte integral de su seguridad nacional y lo seguirán siendo mientras existan las armas nucleares en el mundo. Al contrario, en una revisión de agosto de 2019, el ministro de Defensa indio dio a entender que la política de no primer uso no continuaría indefinidamente, porque la creciente amistad entre Pakistán y China, junto a un nexo de relaciones con Rusia, demanda una revisión calibrada de la doctrina, por el avance tecnológico que desafían la política de disuasión creíble de cualquier país, por armas nucleares miniaturizadas y bombas fraccionales que permiten aplicaciones tácticas, por el desarrollo chino y ruso de armas hipersónicas, y conceptos como armas y municiones nucleares no estratégicas en municiones de artillería y minas que vuelven a la palestra. En particular, Pakistán constantemente busca bajar el umbral con sus armas nucleares tácticas, que son armas de pequeño poder que pueden ser usadas en su propio territorio contra tropas indias.